Santa Faustina Kowalska y el secreto divino que transformó millones de almas. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a Vida de Santos Católicos 19. Desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, desde Chile hasta Estados Unidos, desde Perú hasta Venezuela, desde Ecuador hasta todos los rincones del mundo hispanohablante donde nos sintonizan. Gracias por acompañarnos una vez más. Si aún no formas parte de esta familia de fe, te invito de corazón a que presiones ese botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de las historias extraordinarias que Dios nos permite compartir contigo. Y si este video toca tu corazón, déjanos un comentario contándonos desde qué país nos ves y qué santos te gustaría que presentáramos en futuros videos. Ahora, prepárate para conocer una historia que estremecerá tu alma. El encuentro que cambió la historia. Imagina por un momento una habitación pequeña, casi vacía, con paredes de piedra fría y una única ventana por donde apenas se filtra la luz del atardecer polaco. En el centro de ese espacio austero, una mujer joven vestida con el hábito negro de las religiosas está arrodillada sobre el suelo helado, sus manos están unidas en oración, sus ojos cerrados, su respiración apenas perceptible. No es teóloga, no es predicadora famosa, no tiene títulos universitarios, ni influencia en los círculos eclesiásticos. Es simplemente una campesina convertida en monja, una mujer olvidada por el mundo, pero recordada por el cielo. Su nombre, Elena Kowalska, el nombre que la eternidad le otorgaría, Santa Faustina. En el silencio de aquella celda conventual, mientras el resto del mundo seguía su curso indiferente, ella elevaba una súplica que brotaba desde lo más profundo de su ser. Jesús, si realmente me amas, muéstramelo. Dame una señal, hazme saber que no estoy sola. Y entonces sucedió. Una luz atravesó la oscuridad. No era la luz tenue de una vela, ni el resplandor de la luna entrando por la ventana. Era algo completamente diferente, algo sobrenatural, algo que no pertenecía a este mundo. La luz se intensificó hasta que Faustina tuvo que protegerse los ojos, y cuando finalmente pudo mirar, lo que vio la dejó sin aliento. Allí de pie ante ella estaba Jesús. No era una imagen borrosa ni una sensación vaga. Era Él, vivo, glorioso, radiante de misericordia. Sus ojos, profundos como océanos de amor, la miraba con una ternura que ningún ser humano podría jamás reproducir. De su pecho brotaban dos rayos de luz, uno rojo como la sangre que derramó en la cruz, otro blanco como el agua purificadora del bautismo. Faustina cayó de rodillas, temblando, llorando, completamente abrumada, porque en ese momento no había espacio para la duda. Era el propio Cristo revelando el secreto más grande del universo, la divina misericordia. Y lo que Él le dijo aquella noche cambiaría el destino de millones de almas para siempre. ¿Quieres saber qué mensaje tan extraordinario confió Jesús a esta humilde monja? ¿Quieres descubrir por qué detrás del cuadro de Jesús misericordioso hay una historia de revelación, sufrimiento y una misión que descendió directamente del cielo? Entonces, quédate conmigo hasta el final.
porque lo que vas a escuchar podría transformar tu vida para siempre. Los orígenes de una santa, el pueblo donde todo comenzó. En las vastas llanuras de Polonia Central, donde el viento susurra secretos entre los campos de trigo dorado y las pequeñas aldeas parecen detenidas en el tiempo, existe un lugar llamado Głogłowiec, un pueblo tan pequeño que apenas aparecía en los mapas de la época, tan humilde que sus habitantes vivían más cerca de la tierra que de las comodidades modernas. Fue allí, el 25 de agosto de 1905, cuando el sol del verano polaco calentaba suavemente los techos de paja de las casas campesinas, donde nació una niña que el mundo ignoraría durante décadas, pero que el cielo había elegido desde antes de la fundación del universo. La llamaron Elena Kowalska. Era la tercera de 10 hijos del matrimonio formado por Mariana y Stanislao Kowalski. Su padre, un hombre de manos ásperas y corazón noble, trabajaba como carpintero y campesino, luchando cada día contra la pobreza que acechaba constantemente a su familia. Su madre, una mujer de fe inquebrantable, administraba el hogar con la sabiduría silenciosa de las mujeres polacas que habían aprendido a sobrevivir en tiempos difíciles. La casa donde Elena vino al mundo era modesta hasta el extremo, paredes de madera oscurecida por el paso de los años, pisos de tierra apisonada, un techo que dejaba filtrar la lluvia en los días de tormenta, pero sobre la puerta de entrada, como un guardián silencioso, colgaba un pequeño ícono de la Virgen María, recordándoles a todos que, aunque pobres en bienes materiales, eran ricos en lo único que verdaderamente importaba, la fe. La niña que miraba más allá. Desde sus primeros años de vida, Elena mostró algo diferente, algo que sus padres no podían explicar del todo, porque percibían con la intuición que solo el amor puede otorgar. Mientras sus hermanos corrían por los campos, persiguiendo animales o jugando entre los montones de heno, Elena prefería quedarse quieta, observando. Sus ojos marrones, profundos como pozos de agua clara, parecían mirar más allá de lo visible, como si dentro de esa niña pequeña habitara un alma antigua que ya conocía secretos que otros tardarían vidas eternas en descubrir. Las mañanas en la casa Kowalski comenzaban antes del amanecer. El sonido de la campana de la iglesia del pueblo atravesaba el aire fresco, llamando a los fieles a la primera misa del día, y aunque Elena era apenas una niña de pocos años, nunca dudaba en despertar junto a su madre para acompañarla al templo. El camino hacia la iglesia era largo y muchas veces difícil. En invierno, la nieve cubría todo con un manto blanco que hacía arder los pies descalzos, pero Elena caminaba sin quejarse, con los ojos fijos en la torre del campanario que se elevaba sobre las casas del pueblo como un dedo señalando hacia el cielo. Una vez dentro de la pequeña iglesia, algo extraordinario sucedía en el corazón de la niña. El olor del incienso, las velas que titilaban ante los santos, el murmullo de las oraciones en latín, todo parecía transportarla a otro lugar, un lugar donde el tiempo no existía y donde podía sentir una presencia amorosa envolviéndola como un abrazo invisible. La noche junto al fuego, las veladas en la casa Kowalski,
tenían una magia especial. Cuando el trabajo del día terminaba y la oscuridad cubría los campos, la familia se reunía junto a la chimenea. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes, mientras el aroma del pan negro recién horneado llenaba el ambiente. Era en esas noches cuando Mariana, la madre de Elena, sacaba el viejo libro de vida de santos que había heredado de su propia madre, con voz pausada, mientras sus manos seguían cosiendo la ropa recomendada de sus hijos. Leía las historias de aquellos hombres y mujeres que habían entregado todo por amor a Dios. Elena escuchaba, absorta, cada palabra. San Francisco de Asís besando a los leprosos, Santa Teresa de Ávila conversando con el Señor como un amigo íntimo, los mártires que preferían morir antes que negar su fe. Cada historia era una semilla que caía en el terreno fértil de su corazón infantil, y por las noches, cuando todos dormían y solo el viento susurraba afuera, Elena se quedaba despierta mirando el techo de madera, soñando con ser como aquellos santos, soñando con amar a Dios con todo su ser, soñando con entregar su vida entera al único que verdaderamente merecía esa entrega. La primera llamada del cielo. Tenía apenas 7 años cuando sucedió algo que marcaría su vida para siempre. Era un domingo común. Durante la celebración de la Santa Misa, el sacerdote, un hombre anciano de voz temblorosa, elevaba la hostia consagrada sobre el altar. Era el momento de la consagración, el instante sagrado en que el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Y entonces Elena lo vio. Un resplandor extraño envolvió la hostia, una luz que no provenía de las velas ni de las ventanas de la iglesia, una luz que parecía venir de otro mundo. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como si quisiera salirse de su pecho. Una ternura indescriptible la invadió, tan intensa que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas, y en lo profundo de su alma escuchó una voz, no con sus oídos, sino con algo más interior, más íntimo, una voz que susurraba: «Tú serás mía». Elena no le contó a nadie lo que había experimentado. Guardó ese momento en el cofre secreto de su corazón, como un tesoro que nadie más podría comprender. Pero desde ese día, algo cambió en ella. El llamado había comenzado. La primera comunión, un encuentro inolvidable. 2 años después, a los 9 años de edad, Elena se preparaba para recibir la primera comunión. Era un acontecimiento importante para cualquier niño católico, pero para ella significaba algo aún más profundo. Sería la primera vez que recibiría a Jesús dentro de sí. El vestido blanco que usó ese día había sido prestado por una prima. Si uno miraba con atención, podía notar los pequeños remiendos escondidos en el dobladillo, las costuras rehechas, las manchas disimuladas, pero Elena no pensaba en eso. Para ella, ese vestido era el más hermoso del mundo, porque la llevaría al encuentro con su amado. Cuando llegó el momento de acercarse al altar, su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Se arrodilló en el reclinatorio de madera gastada, cerró los ojos y abrió la boca para recibir la sagrada hostia. En el instante
en que el cuerpo de Cristo tocó su lengua, el mundo desapareció. No había más iglesia, no había más personas a su alrededor, no había más ruido ni distracción. Solo existía esa presencia inmensa, amorosa, que la envolvía completamente. Era como ser abrazada por el sol sin quemarse, como sumergirse en un océano de amor sin ahogarse. Años más tarde, en su diario, describiría ese momento con palabras que todavía hoy estremecen. Fue un encuentro tan real como la luz del sol sobre mi piel. Desde ese día, Elena supo con certeza absoluta que su vida no le pertenecía. Había sido tomada por alguien infinitamente más grande que ella misma. Los años de sacrificio silencioso, pero la vida de una familia campesina polaca a principios del siglo XX no dejaba mucho espacio para las contemplaciones místicas. La pobreza exigía que todos trabajaran, incluso los más pequeños. Elena debía levantarse antes del amanecer para ayudar con las tareas del hogar, cuidar a sus hermanos menores, limpiar la casa, buscar agua del pozo, ayudar en los campos durante las épocas de siembra y cosecha. Sus manos, todavía infantiles, se fueron endureciendo con el trabajo. Sus pies aprendieron a caminar sobre la tierra helada sin zapatos. Su espalda se acostumbró al peso de los baldes de agua y las canastas de verduras. El padre de Elena era un hombre severo, de pocas palabras y menos sonrisas, no porque no amara a sus hijos, sino porque la vida lo había endurecido. La lucha constante contra la pobreza, la responsabilidad de alimentar a 10 bocas hambrientas, las preocupaciones que lo mantenían despierto por las noches. Todo eso había forjado en él un carácter áspero que a veces lastimaba sin querer. Hubo días en que Elena fue reprendida por errores que no había cometido. Hubo noches en que el cansancio era tan extremo que apenas podía mantener los ojos abiertos para rezar. Hubo momentos en que deseaba, con todo corazón, estar en la capilla, en el silencio ante el Santísimo, en lugar de cargar baldes de leche bajo la lluvia helada, pero nunca se quejó. Debajo de su almohada, escondida de las miradas de los demás, guardaba una pequeña imagen de Jesús que alguien le había regalado, y era a él a quien lloraba en silencio cuando el peso de la vida se volvía insoportable. Era a él a quien confiaba sus dolores, sus sueños, sus anhelos más profundos. Si tú fuiste incomprendido, le susurraba en la oscuridad, ¿por qué habría yo de esperar que me comprendan? El voto secreto. A los 11 años, Elena tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su existencia. Una noche, arrodillada en el rincón más oscuro de la pequeña iglesia del pueblo, con el crucifijo como único testigo, hizo un voto privado de castidad. No entendía completamente el peso de ese compromiso, no sabía todo lo que implicaría, pero en lo profundo de su ser sentía con absoluta certeza que su corazón pertenecía exclusivamente a Dios. No se lo contó a nadie, ni a su madre, ni a sus hermanas, ni siquiera al sacerdote en confesión. Era un pacto secreto entre ella y el cielo, una promesa sellada con el fuego de un amor que apenas comenzaba a arder, pero con los años se convertiría en un incendio imposible de apagar. La tensión interior. La adolescencia trajo consigo una tensión constante. Por un lado,
El deseo ardiente de consagrarse a Dios crecía cada día. Elena sentía que no había nacido para el matrimonio, ni para la vida común de las mujeres campesinas polacas. Algo la llamaba hacia otro destino, hacia una entrega total que no cabía en los esquemas normales de la vida. Pero por otro lado, la realidad golpeaba con fuerza. La familia necesitaba dinero. Todos los hijos debían aportar para la supervivencia del hogar. A los 14 años, Elena tuvo que dejar la escuela y comenzar a trabajar como empleada doméstica en casas de familias acomodadas de los pueblos cercanos. Fue así como conoció otro mundo, un mundo de lujos que ella nunca había imaginado, casas con suelos de mármol y cortinas de terciopelo, mesas servidas con manjares que ella solo había visto en sueños, señoras elegantes que hablaban de fiestas y vestidos mientras ella fregaba los pisos de rodillas, pero también vio la otra cara de ese mundo, la vanidad vacía, la superficialidad de quienes tenían todo pero no poseían nada verdadero, la indiferencia hacia los pobres que servían en sus casas, la falta de fe que dejaba sus almas tan vacías como sus conversaciones. Elena observaba todo en silencio y mientras limpiaba, cocinaba y cuidaba de niños ajenos, su alma seguía ardiendo con un fuego que ninguna riqueza material podría jamás satisfacer. Tenía el hábito de levantarse antes que todos los habitantes de la casa para rezar en silencio. Ayunaba en secreto, ofreciendo su hambre por la conversión de aquellas personas que vivían como si Dios no existiera, y en cada momento libre su corazón volaba hacia la pequeña iglesia más cercana, donde podía sentarse ante el Santísimo Sacramento y simplemente estar con Él. El peso del llamado. Con el paso de los años, el llamado se volvió cada vez más urgente. Era como una brisa suave que se había transformado en viento fuerte, imposible de ignorar. Elena intentó varias veces hablar con sus padres sobre su deseo de entrar en un convento, pero siempre encontraba resistencia. ¿Un convento? ¿Y quién ayudará con el trabajo? Esas son ideas de niña, ya se te pasarán. No tenemos dinero para pagar tu entrada en ninguna congregación. Cada negativa era como una espina clavada en su corazón, pero ella no se rendía, seguía orando, seguía esperando, seguía confiando en que Dios abriría los caminos que los hombres cerraban. Se sentía como un pájaro enjaulado. Las paredes invisibles de las expectativas familiares, de la pobreza, de las circunstancias, la mantenían atrapada en una vida que no era la suya, pero en lo más profundo de su ser sabía que el momento llegaría, que Dios, quien la había llamado desde la infancia, no la abandonaría. Era cuestión de tiempo, y ese tiempo estaba a punto de llegar. La ruptura y el camino hacia el claustro, la noche que cambió todo. El verano de 1924 era sofocante, el calor se pegaba a la piel como una segunda capa, y los jóvenes del pueblo buscaban cualquier excusa para reunirse, bailar y olvidar por un momento las penurias de la vida cotidiana. Elena tenía 19 años, era una joven hermosa, aunque ella
nunca prestaba atención a su apariencia. Sus hermanas la convencieron de asistir a un baile local. «Necesitas divertirte», le dijeron. «No puedes pasarte la vida encerrada rezando». Contra su voluntad, Elena accedió. Se puso su único vestido bonito, se recogió el cabello con cuidado y caminó junto a sus hermanas hacia el lugar donde la música ya sonaba y las parejas giraban bajo las estrellas. Pero desde ese momento en que entró, supo que no pertenecía a ese lugar. La música le parecía lejana, apagada, las risas de los demás sonaban huecas, su corazón estaba ausente, volando hacia otro lugar, hacia otro que la esperaba. Y entonces sucedió. En medio de la danza, cuando la música alcanzaba su punto más alto, una luz cegadora apareció ante sus ojos, tan intensa que tuvo que cerrarlos, y cuando los abrió nuevamente, lo vio. Era Jesús, pero no era el Jesús glorioso que vería años después. Era Jesús sufriente, su piel pálida como la cera, cubierta de heridas, sus ojos llenos de un dolor que traspasaba el alma, y de sus labios salió una pregunta que Elena nunca olvidaría. ¿Hasta cuándo me harás esperar? El mundo se detuvo, la música desapareció, las personas a su alrededor se volvieron sombras borrosas. Solo existía esa mirada, esa pregunta, ese reproche amoroso que la atravesaba como una lanza. Elena salió corriendo del baile. Con el rostro bañado en lágrimas, corrió sin rumbo por las calles oscuras hasta que encontró una iglesia abierta, la iglesia de San Estanislao Kostka. Entró como una náufraga que encuentra tierra firme y se arrojó de rodillas ante el altar, y allí entre sollozos y temblores hizo la promesa definitiva: «Haré todo lo que me pidas, Señor, todo, mi vida es tuya». En ese momento escuchó en su corazón una orden clara, imposible de ignorar: «Ve inmediatamente a Varsovia, allí encontrarás el convento donde debes entrar». El salto de fe. Al día siguiente, antes de que el sol apareciera en el horizonte, Elena tomó un pequeño bulto con algunas ropas, dejó una nota para su familia y abordó un tren con destino a la capital. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía ninguna garantía de que las cosas saldrían bien, pero tenía algo infinitamente más valioso: fe. Una fe que ardía como brasas vivas en su pecho, que la impulsaba hacia adelante a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de todo. El tren avanzaba lentamente por los campos polacos y Elena miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje. Su mente estaba en otra parte. Su corazón latía con la anticipación de quien está a punto de comenzar la aventura más grande de su vida. Varsovia, la ciudad indiferente. La llegada a Varsovia fue un choque brutal. La capital polaca era todo lo que su pequeño pueblo no era: ruidosa, apresurada, indiferente. Miles de personas caminaban por las calles sin mirarse a los ojos, cada una absorbida en sus propios asuntos, en sus propias preocupaciones. Elena vagó por las calles durante horas, preguntando de convento en convento. Las puertas se cerraban
una tras otra. «Eres demasiado pobre», le decían. «No tenemos lugar para postulantes sin dote. Vuelve cuando tengas recursos propios». El frío comenzaba a morder sus manos y su estómago vacío rugía de hambre, pero ella no se rendía, continuaba caminando, con los pies hinchados y el rostro pálido, pero con la mirada fija en el cielo. Pasaron días, días de dormir en bancos de parques, de comer las obras que algunas personas caritativas le ofrecían, de llorar en silencio por las noches mientras el frío de la ciudad grande la envolvía. ¿Era esto lo que Dios quería para ella? ¿La había enviado a Varsovia solo para sufrir y ser rechazada? En sus momentos más oscuros, la tentación de rendirse parecía casi irresistible. Podría volver a casa, admitir la derrota, aceptar la vida que todos esperaban que viviera, pero algo dentro de ella se negaba a rendirse, una voz interior que repetía sin cesar: «Confía, confía, confía». La puerta que se abrió, y entonces, cuando la esperanza parecía haberse agotado, sucedió el milagro. Una religiosa anciana, con ojos bondadosos y una sonrisa amable, la vio sentada en una esquina cerca de una iglesia. Se acercó a ella y le preguntó: ¿qué hacía allí, sola, tan joven, tan desprotegida? Elena le contó su historia. Le habló del llamado que sentía desde la infancia, de la visión durante el baile, de la orden de ir a Varsovia, de los rechazos que había enfrentado. La anciana escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Elena terminó de hablar, la religiosa dijo: «Ven conmigo, hay un convento que tal vez pueda recibirte». Era la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, un nombre que, con el tiempo, revelaría su significado profético. Elena fue presentada a la Madre Superiora, una mujer de mirada penetrante que parecía capaz de ver más allá de las apariencias. Le hicieron preguntas, observaron su semblante, midieron su disposición. «¿Estás dispuesta a trabajar duro antes de ser aceptada?», preguntó la superiora. «Sí, madre, haré lo que sea necesario». Y así Elena comenzó su nueva vida, no como religiosa todavía, sino como aspirante, como alguien que debía demostrar con hechos la sinceridad de su vocación. Los primeros meses fueron de trabajo humilde y escondido: limpiar pasillos, lavar platos, fregar suelos, cocinar para las hermanas, tareas que cualquier otro podría considerar insignificantes, pero que Elena realizaba con todo su corazón, porque sabía que en cada acto de servicio, por pequeño que fuera, estaba sirviendo a Cristo. El olor a cera de piso, a pan caliente horneándose en la cocina, el silencio de la madrugada roto solo por el sonido de las campanas. Todo se fue convirtiendo en su nuevo hogar. Su corazón, por fin, comenzaba a encontrar descanso, pero este era solo el comienzo. El camino hacia la santidad apenas empezaba a revelarse. El noviciado y las primeras pruebas. El nuevo nombre. El 1 de agosto de 1925 marcó un antes y un después en la vida de Elena Kowalska. Ese día,
En una ceremonia sencilla pero profundamente emotiva, recibió el hábito religioso y con él un nuevo nombre, Hermana María Faustina del Santísimo Sacramento. El momento de la investidura quedó grabado en su memoria como fuego en hierro, el olor del incienso esparciéndose por la capilla, los vitrales filtrando la luz del sol como bendiciones multicolores, el silencio sagrado que envolvía a todas las presentes mientras ella, de rodillas, ofrecía su vida entera a Dios. Cuando escuchó pronunciar su nuevo nombre, una lágrima rodó por su mejilla. Era como si el cielo mismo la hubiera rebautizado. Ya no era Elena, la campesina pobre de Glogoviec. Era Faustina, la esposa de Cristo, la elegida de la misericordia, la escuela de la cruz. Pero el noviciado no fue un camino de rosas, fue, en palabras de los místicos, una verdadera escuela de la cruz. Las pruebas llegaron de todas las direcciones posibles, pruebas físicas, el horario riguroso, el ayuno constante, las horas de trabajo manual que dejaban su cuerpo agotado, pruebas espirituales, periodos de sequedad interior donde parecía que Dios se había escondido, noches de oscuridad donde la oración se sentía como hablar con una pared. Hubo días en que Faustina se sentía completamente sola, días en que sus oraciones parecían rebotar contra el techo de la capilla sin llegar a ninguna parte, noches en que despertaba con el corazón apretado de angustia, preguntándose si realmente había escuchado bien el llamado de Dios. En su diario, años después, describiría esos momentos con honestidad desgarradora. Mi alma atravesaba desiertos, clamaba a Dios, pero el cielo parecía de bronce, y sin embargo, no dejé de creer, no dejé de esperar. Las primeras luces, pero en medio de la oscuridad, también llegaron los primeros destellos de luz sobrenatural. Una noche, mientras oraba en la capilla semioscura, frente al sagrario donde reposaba el Santísimo Sacramento, Faustina sintió una presencia que la envolvía por completo. Era como un abrazo invisible cálido que penetraba no solo su piel, sino también su espíritu. Y entonces escuchó una voz, no con sus oídos físicos, sino en lo más profundo de su ser. Hija mía, no tengas miedo de nada, yo estoy contigo. Esas palabras la dejaron llorando de consuelo. Comprendió en ese momento que su vida no sería ordinaria, que Jesús estaba preparando algo grande, aunque todavía no podía ver qué era. Los votos y el anillo de espinas. El camino continuó. Faustina profesó primero los votos temporales y un año después los votos perpetuos, sellando para siempre su unión con Cristo. El día de sus votos perpetuos recibió el anillo de plata que simboliza su consagración eterna, pero mientras las demás lo veían como un simple adorno religioso, ella sintió en su dedo algo diferente, no un adorno, sino una espina dulce, una señal de que su matrimonio espiritual no sería un camino de comodidades, sino de cruz. Era esposa de Cristo, sí, pero una esposa llamada a ser crucificada junto con Él. La gran revelación. La noche del 22 de febrero de 1931. Los años pasaron. Faustina
Fue trasladada a diferentes conventos de la congregación, siempre sirviendo en los trabajos más humildes, la cocina, la portería, el jardín. Para las demás hermanas era simplemente una monja más, sin nada extraordinario que la distinguiera, pero el cielo tenía otros planes. Era la noche del 22 de febrero de 1931. Faustina se encontraba en su celda del convento de Pelloc, una celda sencilla, con una cama de madera, una pequeña mesa, una silla y un crucifijo colgado en la pared, nada más. Estaba arrodillada en oración como cada noche. La vela que iluminaba la habitación proyectaba sombras tenebrosas sobre la pared. El silencio era total, interrumpido solo por el latido de su propio corazón. Y entonces la vela pareció intensificar su luz, más y más brillante, hasta que la pequeña llama se transformó en un resplandor que llenó toda la habitación. Faustina levantó la vista, protegiéndose los ojos con la mano, y lo que vio la dejó sin respiración. Jesús estaba allí. No era una imagen mental ni una sensación vaga. Era Él, de pie ante ella, tan real como cualquier persona de carne y hueso. Vestía una túnica blanca inmaculada. Una mano estaba levantada en señal de bendición y la otra tocaba su pecho a la altura del corazón. Y de ese corazón brotaban dos rayos de luz, uno pálido, casi blanco, y el otro rojo intenso como la sangre. Los ojos de Jesús eran lo más impactante, tiernos y dolorosos al mismo tiempo, llenos de un amor tan profundo que parecía imposible que un ser humano pudiera soportarlo, y al mismo tiempo marcados por una tristeza infinita, como si cargaran el peso de todos los pecados del mundo. Faustina cayó postrada, incapaz de sostener esa mirada. Las lágrimas brotaron sin control. El temor y el amor se mezclaban en su corazón, creando una tormenta interior que amenazaba con destruirla. Y entonces Jesús habló. Pinta una imagen según lo que ves, con la inscripción: Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en vuestra capilla y después en el mundo entero. Faustina apenas podía respirar. ¿Pintar una imagen? Ella no sabía dibujar, no era artista, no tenía ninguna formación. ¿Cómo podría cumplir semejante encargo? Pero Jesús continuó: prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo la victoria sobre sus enemigos ya aquí en la tierra, y especialmente en la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé con mi propia gloria. Las palabras resonaban en la pequeña celda como truenos celestiales. Cada promesa era un rayo de esperanza lanzando hacia la humanidad entera. Antes de desaparecer, Jesús añadió: los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido representa el agua que purifica las almas. El rayo rojo representa la sangre que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz con la lanza. Y luego, silencio. Jesús desapareció, la luz se apagó, la vela volvió a su titilante normalidad. Faustina permaneció postrada en el suelo durante horas,
incapaz de moverse, incapaz de procesar lo que había vivido. Su vida acababa de cambiar para siempre. El peso de la misión. Los días siguientes fueron un tormento. Faustina intentó contar a sus superioras lo que había experimentado, pero las reacciones fueron frías en el mejor de los casos, hostiles en el peor. Algunas hermanas la miraron con compasión como si estuviera enferma. Otras murmuraban entre sí, cuestionando su estabilidad mental. Quiere llamar la atención, decían algunas. Está delirando, afirmaban otras. La superiora la escuchó con expresión severa y le ordenó que dejara de hablar de visiones y se concentrara en sus deberes ordinarios. La humildad está en el silencio, le dijo. Deja de soñar y ponte a trabajar. Faustina obedeció, pero el peso de la misión la aplastaba. ¿Cómo podía ignorar lo que había visto con sus propios ojos? ¿Cómo podía callar lo que el mismo Cristo le había ordenado difundir? Las noches se volvieron batallas interiores. Lloraba ante el crucifijo de su celda, suplicando orientación. Jesús, si esta misión es tuya, abre las puertas, pero si no lo es, quítalo todo de mí, solo quiero hacer tu voluntad. Y en la oscuridad siempre llegaba la misma respuesta, suave como una brisa, pero firme como una roca. Confía, hija mía, confía. El confesor y la imagen. El padre Michal Sopocko. Fue en el convento de Vilnius entre 1933 y 1936 donde el cielo finalmente envió la ayuda que Faustina tanto necesitaba. Su nombre era Padre Michal Sopocko, un sacerdote erudito, doctor en teología, capellán del convento, un hombre prudente, devoto, respetado por todos y también, inicialmente, escéptico ante las experiencias místicas que Faustina le relataba en el confesionario. Los primeros encuentros fueron difíciles. Faustina hablaba con humildad sobre las visiones, los mensajes de Jesús, la urgencia de la misericordia. El padre escuchaba en silencio, sin dar un veredicto inmediato, observaba, oraba, discernía. Pero con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar en el corazón del sacerdote. Notaba algo singular en aquella religiosa. Su humildad era genuina. Nunca pedía nada para sí. No buscaba reconocimiento ni aplausos. Todo lo que deseaba era cumplir la voluntad de Dios. Esa pureza lo conmovió profundamente. El escepticismo inicial fue cediendo lugar a la convicción. Esta mujer era una auténtica mística. El diario de la misericordia. Fue el padre Sopocko quien le ordenó a Faustina que comenzara a escribir con detalle todas sus experiencias espirituales, no solo palabras sueltas, sino narraciones completas, cada visión, cada diálogo con Jesús, cada enseñanza recibida. Al principio, Faustina resistió. Se sentía incapaz de expresar con palabras lo que vivía. ¿Cómo puedo escribir sobre cosas tan sagradas?, protestaba. No tengo información, mi lenguaje es pobre. Pero Jesús mismo insistió en una de sus apariciones. Tú eres mi secretaria, escribe para las almas lo que te digo. Y así nació uno de los documentos espirituales más extraordinarios de la historia de la Iglesia, el diario
de Santa Faustina, un testimonio íntimo de más de 600 páginas, lleno de revelaciones, oraciones, reflexiones y sufrimientos. Un libro escrito con lágrimas, con las manos temblorosas de una monja enferma, pero con el corazón ardiente de una profetisa. La pintura de la imagen, con la ayuda del padre Sopocko, finalmente se pudo cumplir el mandato de Jesús, pintar la imagen de la Divina Misericordia. El sacerdote contactó a un pintor católico de Vilnius llamado Eugenius Kazimierowski. Las sesiones fueron largas y dedicadas. Faustina describía cada detalle con minuciosidad: la túnica blanca, los 2 rayos brotando del corazón, los ojos llenos de ternura y dolor, la mano levantada en bendición. El artista pintaba, borraba, volvía a pintar, y Faustina, observando el progreso, sentía una mezcla de gratitud y tristeza, porque ningún pincel humano podría jamás capturar la belleza infinita de lo que ella había contemplado. Cuando el cuadro estuvo terminado, Faustina lloró frente a él. «No es tan hermoso como tú, Jesús», susurró con el corazón roto, pero inmediatamente escuchó la respuesta en su alma: no en la belleza de la pintura, sino en la gracia que fluye a través de ella está el poder. La imagen original de la Divina Misericordia había nacido, simple en apariencia, pero cargada de promesas celestiales que cambiarían la vida de millones de personas alrededor del mundo. El Rosario de la Misericordia, una nueva oración para el mundo. Entre las múltiples revelaciones que Faustina recibió, una de las más significativas fue la enseñanza del Rosario de la Divina Misericordia. Jesús le explicó que esta oración debía ser rezada utilizando las cuentas del rosario común, pero con intenciones y palabras diferentes. Era una súplica poderosa dirigida al Padre Eterno, ofreciéndole el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de su Hijo Jesucristo, como propiciación por los pecados del mundo. Las palabras que Jesús le dictó eran sencillas pero profundas. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Y después, en cada cuenta pequeña, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús prometió gracias extraordinarias a quienes rezaran este rosario con fe. A las almas que recen este rosario, mi misericordia las envolverá durante la vida y especialmente en la hora de la muerte. También reveló la importancia especial de las 3 de la tarde, la hora exacta en que Él había muerto en la cruz. Era la hora de la misericordia, un momento propicio para sumergirse en su pasión y pedir gracias para todo el mundo. El Domingo de la Misericordia. Otra revelación fundamental fue el deseo de Jesús de que se instituyera una fiesta litúrgica especial, el Domingo de la Divina Misericordia, a celebrarse el primer domingo después de Pascua. Deseo que el primer domingo después de Pascua sea la fiesta de la misericordia. Dijo Jesús a Faustina: el alma que se confiese y comulgue ese día obtendrá el perdón total de las culpas y las penas. Era una promesa extraordinaria.
casi difícil de creer por su magnitud, un perdón completo como un nuevo bautismo para quienes se acercaran con fe a los sacramentos en ese día. Faustina transmitió este mensaje a sus superiores y al padre Sopocko, pero la resistencia fue enorme. ¿Cómo podía una simple monja pretender que la Iglesia instituyera una nueva fiesta litúrgica? Las puertas eclesiásticas permanecían cerradas, pero Faustina no perdía la esperanza. Sabía que Dios cumpliría su promesa aunque ella no viviera para verlo. El Valle de las Sombras, la enfermedad que consumía. A partir de 1934, el cuerpo de Faustina comenzó a ceder. Los síntomas aparecieron primero de manera sutil, una fatiga que no se aliviaba con el descanso, un dolor agudo en el pecho, una tos persistente que a veces la dejaba sin aire. Los médicos eventualmente dieron el diagnóstico: tuberculosis, una enfermedad mortal en aquella época que iría consumiendo lentamente sus pulmones hasta apagarle la vida. Pero si el sufrimiento físico era intenso, el sufrimiento espiritual era aún mayor. Faustina experimentó lo que los místicos llaman la noche oscura del alma, periodos prolongados de sequedad interior donde Dios parecía haberse escondido completamente. En su diario describe esos momentos con palabras desgarradoras. Mi alma está sumergida en un mar de amargura. No siento la presencia de Dios. Mis oraciones parecen no llegar a ninguna parte. Y sin embargo, sigo creyendo, sigo confiando, aunque no sienta nada. La incomprensión de las hermanas, como si la enfermedad y la oscuridad espiritual no fueran suficientes, Faustina también tuvo que soportar la incomprensión de su propia comunidad. Muy pocas hermanas creían en sus visiones. Los comentarios circulaban en voz baja por los pasillos. Quiere hacerse la importante. Seguramente está desequilibrada. Eso no puede venir de Dios. Algunas la trataban con frialdad, otras directamente con desprecio. Las sonrisas que antes recibía se habían convertido en miradas de sospecha. Las palabras de aliento que habían sido reemplazadas por silencios cargados de juicio. En una ocasión, una superiora la reprendió severamente después de que Faustina intentara explicar un nuevo mensaje de Jesús. «Basta de tonterías», le gritó. «Deja de inventar cosas y dedícate a tus obligaciones». Faustina no respondió. Bajó la mirada, aceptó la humillación en silencio y se retiró a su celda a llorar, pero en medio del llanto, una paz inexplicable la invadió. Recordó las palabras de su amado: «Si a mí me persiguieron, también a ti te perseguirán». Estaba siendo tratada como Jesús había sido tratado, y eso paradójicamente le daba consuelo. La ofrenda total. A pesar de estar cada vez más débil, Faustina no dejaba de ofrecer cada sufrimiento por la conversión de los pecadores. Pedía permiso para hacer vigilias nocturnas adicionales. Ayunaba más allá de lo que su cuerpo enfermo podía soportar. Pasaba horas postrada en el suelo de la capilla, con los brazos extendidos en forma de cruz, orando por las almas que agonizaban en ese momento. «Señor», escribió en su diario, «toma todo lo que soy, mis dolores, mis humillaciones, mi vida entera, que cada gota de mi sufrimiento sea una gota de misericordia derramada sobre el mundo».
Era una ofrenda holocaustica, una entrega sin reservas, el tipo de amor que solo los santos son capaces de dar. Los últimos días, el sanatorio de Pratnik. En 1936, el estado de salud de Faustina se deterioró tanto que fue necesario trasladarla al sanatorio de Pratnik, cerca de Cracovia. Era un lugar frío, con paredes demasiado blancas, donde el olor a medicamentos se mezclaba con el de la muerte que rondaba los pasillos. Su celda hospitalaria era despejada de todo confort, una cama metálica, sábanas ásperas, una mesita donde reposaba su diario y sobre la cabecera un crucifijo. Era todo lo que tenía, era todo lo que necesitaba. En los últimos 2 años de su vida fueron un largo calvario. Los dolores aumentaban día a día. A veces tosía sangre durante horas, otras veces la fiebre la sumía en estado de semi-inconsciencia, donde el límite entre este mundo y el otro se volvía borroso. Pero incluso en medio del sufrimiento más intenso, las revelaciones continuaban. Jesús seguía visitándola, hablándole con ternura, consolándola como solo un esposo puede consolar a su amada. Hija mía, le dijo en una de esas visitas, estás en la escuela de la cruz. El sufrimiento es la mayor riqueza en la tierra y en el cielo. No lo desperdicies. Y Faustina, con la poca fuerza que le quedaba, murmuraba siempre la misma respuesta: Jesús, en ti confío. La última entrada, el 27 de junio de 1938, Faustina escribió la última entrada de su diario. Sus manos ya apenas podían sostener la pluma. Las letras eran temblorosas, casi ilegibles, pero cada palabra estaba impregnada de amor. Después de esa fecha, el silencio, ya no había fuerzas para escribir, pero el silencio estaba lleno de Dios. El tránsito al cielo. En la tarde del 5 de octubre de 1938, alrededor de las 10 de la noche, la hermana Faustina entregó su alma al Creador. Tenía solo 33 años, la misma edad que tenía Cristo cuando murió en la cruz. Las hermanas que estaban a su lado relataron algo extraordinario. En el momento de su muerte, un profundo silencio invadió la habitación. La noche era fría, pero una suave brisa entró por la ventana abierta, como si alguien invisible hubiera llegado a buscarla, y luego un aroma, un perfume inexplicable llenó el ambiente. No era el olor de flores comunes ni de medicamentos, era algo celestial, como si lirios e incienso se hubieran mezclado para crear una fragancia de otro mundo. Su rostro, que durante meses había mostrado las marcas del sufrimiento, se transformó. Una paz absoluta se posó sobre sus facciones. Una sonrisa suave curvó sus labios. Era el rostro de alguien que por fin había llegado a casa. La sierva fiel había completado su misión. El legado eterno, las semillas florecen. La muerte de Faustina pasó casi desapercibida para el mundo. Era una monja más entre miles, sepultadas en el cementerio del convento, sin grandes ceremonias ni homenajes públicos. Pero las semillas que había plantado comenzaron a germinar. El padre Sopocko guardó celosamente los escritos de Faustina y continuó luchando por la difusión del mensaje de la divina misericordia.
El cuadro, pintado por Kazimierowski, comenzó a reproducirse. El Rosario de la Misericordia empezó a rezarse en conventos, hospitales, hogares, prisiones. En los años oscuros de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa era devastada por el horror nazi, el mensaje de misericordia se convirtió en una luz de esperanza para millones de almas desesperadas. Las palabras «Jesús, en ti confío» resonaban como un himno de salvación en medio del infierno. Las restricciones y la perseverancia. Sin embargo, el camino hacia el reconocimiento oficial no fue fácil. En 1959, la Santa Sede impuso restricciones a la difusión del mensaje, debido a traducciones imprecisas del diario y dudas sobre la autenticidad de las revelaciones. Durante casi 2 décadas, la devoción fue sofocada. Las imágenes fueron retiradas de muchas iglesias, los fieles tuvieron que callar. Parecía que todo había sido en vano, que el mensaje moriría olvidado, pero Dios no se deja silenciar. Karol Wojtyla, el gran defensor. En la década de 1960, un joven obispo polaco comenzó a interesarse profundamente por la historia de Faustina. Su nombre, Karol Wojtyla. Leyó el diario completo, visitó la tumba de la monja, estudió teológicamente el mensaje de la misericordia y sintió en su corazón que aquella mujer escondida era portadora de una verdad profética que el mundo necesitaba escuchar. Cuando Karol Wojtyla se convirtió en Papa Juan Pablo II, llevó consigo la llama de la misericordia hasta el corazón mismo de la Iglesia. La beatificación y canonización. El 18 de abril de 1993, en la Plaza de San Pedro, ante una multitud de fieles de todo el mundo, Juan Pablo II proclamó beata a la hermana Faustina Kowalska, y el 30 de abril del año 2000, en el jubileo del Gran Año Santo, el mismo Papa la elevó a los altares como santa. Ese mismo día instituyó oficialmente el Domingo de la Divina Misericordia para toda la Iglesia Universal, cumpliendo así el deseo que Jesús había expresado casi 70 años antes. A partir de ahora, proclamó Juan Pablo II, el segundo domingo de Pascua será celebrado en toda la Iglesia como el Domingo de la Divina Misericordia. El cielo de Roma estaba despejado ese día, una suave brisa acariciaba los rostros de los miles de peregrinos congregados. Muchos lloraban de emoción. Era como si las puertas del cielo se hubieran abierto completamente para dejar fluir sobre la humanidad ese torrente de misericordia que Faustina había anunciado. Un legado que no muere. Hoy, más de 80 años después de su muerte, Santa Faustina Kowalska es venerada en todos los continentes. Su imagen de Jesús misericordioso se encuentra en millones de hogares, capillas, hospitales e iglesias alrededor del mundo. El Rosario de la Divina Misericordia es rezado diariamente por incontables fieles, especialmente a las 3 de la tarde. Los testimonios de curaciones físicas, emocionales y espirituales se cuentan por miles. Su diario, traducido a decenas de idiomas, sigue tocando corazones como si Jesús mismo susurrara en cada página: el alma que confía en mí no perecerá. Y lo más extraordinario, el Papa Juan Pablo II, el gran apóstol de la misericordia, después de Faustina falleció,
el 2 de abril de 2005, en la víspera del Domingo de la Misericordia, como si el silencio hubiera querido sellar una vez más la autenticidad de esta devoción con el tránsito de su mayor promotor, la tumba de Santa Faustina en la Basílica de la Divina Misericordia en Cracovia. Es hoy un lugar de peregrinación mundial. Miles de personas llegan cada año con lágrimas en los ojos, secretos en el corazón y la única súplica en los labios: Jesús, en ti confío. El llamado que continúa. Queridos hermanos y hermanas que nos acompañan desde todos los rincones del mundo hispanohablante, la historia que acabamos de compartir no es simplemente el relato de una monja que vivió hace décadas en un país lejano. Es un mensaje vivo, actual, urgente, que Jesús sigue dirigiendo a cada uno de nosotros hoy. En un mundo marcado por la violencia, la división, el odio y la desesperanza, el mensaje de la Divina Misericordia brilla como un faro en la oscuridad. Nos recuerda que ningún pecado es demasiado grande para el perdón de Dios, que ningún corazón está demasiado herido para ser sanado, que ningún alma esté demasiado perdida para ser encontrada. Santa Faustina no fue elegida por sus talentos ni por su educación. Fue elegida precisamente por su pequeñez, por su humildad, por su disponibilidad total a la voluntad de Dios. Y eso nos dice algo profundamente consolador. Dios puede usar a cualquiera, puede usarte a ti, puede usarme a mí. Solo necesita un corazón dispuesto a decir: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Cierra los ojos por un momento, respira profundamente, deja que tu corazón se abra a la presencia amorosa de Dios que te rodea en este instante. Santa Faustina, mujer escondida, elegida entre las más pequeñas, tú que fuiste vaso de cristal de la misericordia divina, intercede por nosotros en esta hora. Tú que supiste confiar cuando todos dudaron, que ofreciste tu cuerpo enfermo por las almas más alejadas, enséñanos a amar con esa misma entrega silenciosa, a sufrir sin quejarnos, a confiar incluso cuando el cielo parece en silencio. Ante la mirada misericordiosa de Jesús, presenta nuestras penas, nuestros miedos, nuestros pecados más ocultos. Coloca en el corazón de Jesús a las madres que lloran por sus hijos perdidos, a los ancianos olvidados, a los enfermos abandonados, a los sacerdotes en crisis, a las almas que han perdido la fe. Enséñanos el poder del rosario de la misericordia, la fuerza escondida de las 3 de la tarde, la grandeza de un alma que se entrega completamente al amor. Santa Faustina, consuela a los que ya no tienen lágrimas, visita los hospitales donde nadie más cree, entra en los hogares donde el odio ha echado raíces y sopla con tu espíritu manso la brisa de la paz. Danos ojos como los tuyos, ojos que vean más allá del dolor, más allá del desprecio, más allá de las apariencias. Y cuando llegue nuestra última hora, ven a nuestro encuentro con el rosario en las manos. Llévanos al corazón abierto de Jesús y repite por nosotros, con tu voz ya celestial: Jesús, en ti confío. Amén. Gracias, queridos hermanos y hermanas, por haber permanecido con nosotros hasta el final de este video. Cada minuto que dedicas a conocer la vida de los santos es un minuto invertido en tu propia santificación. Si este contenido ha tocado tu corazón,
Te pido que lo compartas con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Compártelo en tus redes sociales, envíalo a ese familiar o amigo que está pasando por momentos difíciles. Nunca sabes cómo Dios puede usar un simple gesto para transformar una vida. No olvides suscribirte a Vida de Santos Católicos 19, si aún no lo has hecho, y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Déjanos en los comentarios de qué país nos estás viendo y cuéntanos qué santo te gustaría que te presentemos en futuros episodios. Que la divina misericordia te envuelva hoy y siempre. Que Santa Faustina interceda por ti y por todos los tuyos, y que nunca jamás olvides estas palabras que el cielo nos envió a través de una humilde monja polaca. Jesús, en ti confío. Hasta el próximo video, queridos hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga abundantemente.